buenos días, bienvenidas a un nuevo evento de Diario de Alma. Les doy la bienvenida a un panel de lujo que tenemos la suerte de recibir nuevamente en Diario de Alma, con tres personas realmente excepcionales, dos referentes del feminismo europeo, y una pedagoga argentina realmente brillante también. Entonces, quisiera, antes que nada, saludar a la gente que nos sigue de Diario de Alma. Voy a intentar utilizar el femenino inclusivo, porque es lo que toca, por empezar, y por una cuestión también numérica, porque la gran mayoría de nuestras asistentes son mujeres. Tendremos también, si es posible, si logramos solucionar unos problemas de conexión, un compañero que es abogado, especialista en violencia contra las mujeres, que solamente va a estar como invitado especial y se nos va a unir desde Ecuador, como he dicho. Bien, saludo muy especialmente a las compañeras de Brasil. Perdón, voy a silenciar para evitar reverberación. Decía que saludo muy especialmente a las compañeras que se nos unen de Brasil, a las seguidoras que vuelven a conectarse desde República Dominicana, que también son nuevas adquisiciones en la asistencia a nuestros eventos de Diario de Alma. Y bueno, hay una gran deuda pendiente con Brasil que esperamos en algún momento saldarla y organizar algo en portugués. El gran problema es el idioma y pedimos mil disculpas a las compañeras que sí nos siguen en los mensajes de Diario de Alma, pero que bueno, hasta ahora no hemos podido coordinar con ellas en ningún evento. Lo vamos a hacer, está entre nuestros planes. Sin más dilación, por una cuestión de disponibilidad horaria, yo quisiera hacer una muy breve presentación de nuestras tres panelistas de hoy. Como saben, el seminario de hoy trata sobre educación en igualdad para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. Tenemos, como decía, un panel de lujo, en el cual está Pilar Aguilar Carrasco, cineasta, crítica de cine, feminista, autora de numerosos artículos, conferencista. Hoy nos va a hablar sobre las emociones y cómo la ficción visual, el cine, todo lo que sea visual, todo lo que se pueda ver, afecta nuestras emociones, y al afectar nuestras emociones afectan nuestros pensamientos y nuestras conductas. Y bueno, dejo a ella que nos cuente sobre su ponencia. Luego hablaremos con Marian Moreno Llanesa, que se nos une desde España. Es una referente, como decía, del feminismo español, docente, conferenciante. Si van a YouTube van a ver un montón de conferencias con ella, hablando y creando conciencia y construyendo conciencia en el ámbito educativo. Si decimos que hay una educación formal y una educación no formal, el cine estaría en la educación no formal, y todo lo que sea en la escuela, en la universidad, inclusive desde el jardín de infantes y la primaria, es educación formal. Y luego tendremos la ocasión de escuchar a María Cecilia Barni, quien desde Argentina nos va a hablar sobre la felicidad
¿no? Que es la gran prevención de las violencias contra las mujeres, ¿no? Una de las mejores armas del patriarcado es justamente crear mujeres y niñas desde muy pequeñas, desde la infancia, niñas infelices y temerosas, son víctimas mucho más fáciles para la predación, es decir, la victimización, sea de un individuo, de una persona, en el ámbito familiar o de las instituciones, como la escuela, por ejemplo, o de la sociedad. Y ahora vamos a otro lujo de panelista, que es Marian Moreno Llanesa, que se conecta desde España. Marian es, como dije, conferenciante, es docente, es feminista, orgullosamente feminista, es maravillosa como ya la pueden ver, y bueno, nos va a hablar sobre la coeducación, que es una forma, ya les va a explicar por supuesto mucho mejor Marian, pero es una de las formas, quizá la esencial, de educar en igualdad. ¿Cómo se refleja eso en la realidad nuestra, ¿no? Nuestra como madre, como docente, como, en fin, como encargados de la educación formal o informal de niños y niñas y jóvenes? Eso luego ya lo podemos hablar. Te cedo la palabra con todo gusto. Mil gracias por estar aquí. Tengo que decir que todas las personas, todas las panelistas que nos han echado una mano y han participado en nuestros seminarios, todas y todos lo han hecho a título voluntario y en base a su solidaridad, porque no cobramos absolutamente nada por estos seminarios y desafortunadamente tampoco podemos pagar honorarios. Así que esto está hecho a puro pulmón, a puro corazón, a pura solidaridad. Entonces, mil gracias por tu tiempo, por tu trabajo, por supuesto a Pilar, que espero me esté escuchando todavía. Y bueno, entonces cuéntanos, Mariam, un placer tenerte aquí. No te estamos escuchando. Tienes que activar tu... Perdón, ahora. Ahí, ¿Se me está escuchando ahora? Sí, perfecto. ¿Sí? Ah, muy bien. No, buenas tardes, bueno, o buenos días en otros sitios, ¿no? Quería ante todo agradecerte a ti que hayas contado conmigo para, bueno, pues para esta experiencia, ¿no? Como decía Pilar Aguilar, bueno, una experiencia tan bonita también, tan lejos en kilómetros, tan cerca utilizando la palabra. Además, bueno, especial, por supuesto, un saludo a todo el mundo que nos está viendo, pero no sé, un saludo muy especial para Argentina, puesto que allí vive una parte de mi familia en La Plata y eso siempre tira. La familia es muy especial, ¿no? El pensar que a tantos kilómetros ahora mismo estaría incluso hablando eh, para Argentina. Y lo mismo para México, sobre todo la zona de Oaxaca, que, bueno, estuve allí un tiempo y es especialmente importante para mí también. Una vez dicho esto, voy a ver si soy capaz en estos minutos de hacer, bueno, algo estructurado el mensaje que quiero hacer llegar, ¿no? De lo que vamos a hablar ahora mismo es de coeducación. Coeducar es llevar la igualdad al aula, es decir, coeducar sería educar desde el feminismo y educar además para evitar el sexismo en la escuela. Muchas veces cuando ya tenemos la escuela mixta, cuando ya están juntos niños y niñas en un mismo aula, pensamos que con eso ya estamos educando en igualdad. Y eso no es cierto. Desde el sistema educativo hacemos muchas cosas que demuestran, como luego veremos un poquito,
que demuestran que en realidad también la escuela fomenta el sexismo. De lo que hablamos, por lo tanto, es de evitar el sexismo desde la educación, tanto desde la educación reglada, desde la educación formal de la escuela, como desde la educación en la familia o incluso como desde la educación desde los medios de comunicación o desde otros ámbitos, como puede ser incluso el del trabajo, ¿no? Hablamos de sexismo, por lo tanto lo que estamos hablando es de evitar la discriminación hacia las niñas, hacia las mujeres, en temas del sistema educativo o de fuera de ese sistema educativo. Precisamente ese sexismo, lo primero que deberíamos hacer sería saber analizar el sexismo. ¿Por qué? Porque si no analizo, si yo no sé analizar, si yo no veo el sexismo, no veo tampoco la importancia ni la necesidad de trabajar contra ese sexismo. Eso es obvio. Eso, lo primero entonces sería, el primer paso sería el de analizar, el de descubrir dónde está ese sexismo. Uno de los ámbitos del sexismo es la familia. En el ámbito familiar, el sexismo se muestra incluso antes de que nazca la criatura, antes de que nazca el niño o la niña. A ver, a lo mejor solo pasa en España, pero yo creo que en otros países también pasa el que cuando una mujer está embarazada y se encuentra con alguien, le preguntan, ¿qué vas a tener? Que bueno, ya la pregunta es un poco extraña porque dices, bueno, ¿qué voy a tener? Un ser humano, ¿no? No voy a tener otra cosa, pero bueno, bien. Todo el mundo da por hecho que le está preguntando por el sexo de ese ser humano que van a hacer, ¿no? Entonces, curiosamente, ya las expectativas, tanto maternas como paternas, son diferentes dependiendo del sexo de la criatura que van a hacer. De hecho, ya contestan diferente. Hay una nena, ¡ay, una nena! Y todo el mundo espera, incluso lo dice, ¡uy, una nena va a ser limpia! Anda, que no habrá mujeres que no sean limpias, pero bueno, ¡ay, va a ser muy ordenada, va a ser estudiosa! E incluso alguien se atreve, ¿no?, a decir, y os va a cuidar cuando seáis mayores. En ese momento yo creo que al feto lo que le apetece es salir corriendo, ¿no? Porque ya le tienen preparada toda la vida por el hecho de ser una niña. Pero cuando dicen que es un niño. ¡Oh, qué bien! Porque os va a sacar de pobres, va a ser primer ministro, va a ser futbolista. Es decir, otro feto que sale corriendo, porque lo que le estamos diciendo es que por ser niño tiene que ser dinámico, gustarle el deporte, cierta agresividad, tiene que triunfar sí o sí en el mundo público. Y a lo mejor nuestra criatura lo único que quería era leer e incluso ser un hombre zen y meditar, ¿no? No tanto triunfo y tanto movimiento. En la familia, además, se da también la diferenciación, por ejemplo, de juguetes, dependiendo de si son niños o niñas. La propia familia diferencia desde el principio el trato que se le da a niños y a niñas. Por lo tanto, es un sexismo vivido desde los primeros momentos de la socialización de la criatura. Y ese sexismo queda muy arraigado, pero muchísimo, porque además hay diferentes mensajes en el que se le va diciendo qué es ser hombre, qué es ser mujer. Aparte, por supuesto, el referente propio familiar, ¿no? En familias donde lo que la criatura ve desigualdad o desigual reparto, por ejemplo, de las tareas domésticas, etcétera, está aprendiendo es desigualdad de manera directa también. No solamente existe sexismo en las familias, también, por ejemplo, en los medios de comunicación, como acabamos de ver, que nos ha comentado Pilar Aguilar. Aparte de en el cine, lo vemos en la publicidad, lo vemos en las series, lo vemos hasta en los diarios, ¿no?, en las noticias, en los noticieros, porque si nos damos cuenta, las mujeres no solemos ser noticia, a no ser que estemos en la sección de sucesos. Es decir, somos noticia normalmente como víctima de violencia e incluso cuando somos noticia como víctima de violencia lo somos de una determinada manera. En España, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa. Por ejemplo, apuñalan a un hombre en la calle y el titular es intento de asesinato de un hombre en la calle, un hombre apuñalado en la calle. Sin embargo, por violencia de género, una mujer es asesinada en su casa. Y entonces el titular en España suele ser, encuentran muerta a una mujer. No, ¿cómo muerta? No, ha sido asesinada. Entonces, no se suele dar la noticia como debería darse con un protocolo determinado. Aparte del maltratamiento de la violencia de género, la propia violencia que ejercen los medios de comunicación
sobre lo que es ser mujer. La mujer como objeto, el tema de la belleza, que después lleva además a descontroles alimentarios, que lleva incluso a tremendas tragedias en ese sentido, ¿no? Todo esto también es responsabilidad, este sexismo es responsabilidad también de los medios de comunicación. Unimos familia, unimos medios de comunicación y veremos que el mensaje sexista es muy potente, excesivamente potente todavía. Claro que podemos unir también otros ámbitos, por ejemplo, la escuela. La escuela es un ámbito de sexismo también. En la escuela, de manera inconsciente, fomentamos, me incluyo, porque soy profesora, fomentamos el sexismo. Y lo fomentamos, por ejemplo, invisibilizando la labor de las mujeres a lo largo de la historia y actualmente. Cualquier libro de texto que tengamos, que miremos bien y que analicemos, veremos que todo lo importante, como en el cine, que nos explicaba Pilar Aguilar, todo lo importante lo han hecho los hombres. Luego, los chicos creen, si todo lo importante lo han hecho los hombres, todo lo que yo hago es importante. Frente a las chicas que reciben el mensaje de hagas lo que hagas, tú nunca saldrás en un libro de texto. Es más, sale siempre Madame Curie, pero Madame Curie empieza su biografía diciendo, fue una mujer excepcional. Esa frase es un ataque directo a las mujeres, porque esa frase quiere decir, tú niña que estás leyendo, no te creas que tú vas a conseguir lo que Madame Curie, porque ella era una mujer excepcional. Sin embargo, las biografías de los hombres nunca empiezan diciendo que era un hombre excepcional. Dicen fulanito de tal, nacido en Lovaina, de familia media, estudió con los jesuitas, y dices, claro, inventó la bombilla, ¿sabes? O sea, él por ser hombre tiene la capacidad de antes de dormir pensar, uy, me falta luz, y al día siguiente dice, mira la bombilla, soy hombre, no necesito ser excepcional. Mientras que las mujeres necesitamos de una excepcionalidad tremenda para aparecer en un libro de texto. Esto es sexismo desde la escuela también, es una enseñanza absolutamente sexista. Claro que también al profesorado le falta formación en igualdad. No se nos da en las universidades, accedemos al aula sin esa formación y después esa formación, al menos en España, simplemente la obtenemos de una manera voluntaria. Asistimos a cursos que se organizan, pero de manera voluntaria, no todo el profesorado en general. Y, por otra parte, la escuela fomenta el estereotipo. Veamos, siguiendo con el ejemplo de los libros de texto, veamos, por ejemplo, los dibujos o las fotografías que aparecen en los libros de texto. Cada vez que se habla del cuidado de las demás personas, aparece una mujer. Bien una mujer con un bebé o bien una mujer con una persona anciana, pero una mujer. Cuando se habla de sanidad, aparece el médico, aparece un hombre, pero aparece la enfermera. Es decir, dentro del mismo ámbito sanitario aparece una jerarquía, tanto social como monetaria, como económica, importante, y siempre la mujer en un papel inferior. Cuando aparecen tareas domésticas, aparece una mujer. Cuando aparece la aventura, el riesgo, aparecen hombres. Cuando aparece el deporte, aparecen hombres. Ingenieros, hombres. Arquitectos, hombres. Amas de casa, ¡zas!, aparecemos nosotras. Es decir, que a veces pensamos que el sexismo está fuera del sistema, pero el sistema también fomenta el sexismo. Y es el profesorado el que debe ser formado para que esto de ninguna de las maneras no suceda. Hay otros ámbitos del sexismo, como puede ser el ámbito del trabajo, donde a igual trabajo mujeres y hombres cobran diferentes sueldos, siempre a favor del varón, donde está el tema del acoso sexual en el trabajo, el techo de cristal, donde no podemos acceder a ciertos cargos importantes, entre otras cosas, porque el tema de la conciliación solo se ve para las mujeres, como si los hijos o las hijas fueran exclusivamente de las mujeres, y en eso diré que hay una cuestión que pasa, y es que hombres que nunca han mirado para sus hijos y para sus hijas, para las necesidades básicas de sus hijos e hijas, una vez que se separan les entra un amor tremendo por sus vástagos, ¿eh? Y dices, mira, te podía haber entrado antes, ¿eh? Por ejemplo, a la hora de cambiar los pañales, a la hora de llevarlos al médico, pero bueno, oye, justo les entra el amor una vez que se separan. Dices tú, más vale tarde que nunca, o no, puesto que por el medio hay otros intereses. Pero bien, no me voy a meter en ese tema que no es el mío, ¿no?
O, por ejemplo, en el tema de la política, donde las mujeres estamos mucho menos representadas que los varones. Todo esto serían los ámbitos del sexismo, pero ¿qué podemos hacer desde la educación, desde la escuela? Pues desde la escuela lo que deberíamos hacer sería equilibrar los excesos y las carencias con las que nuestro alumnado llega ya a las aulas. Me explico. Las chicas suelen llegar con un exceso en el aprendizaje del cuidado de las demás personas, pero los chicos llegan con carencias en cuidar a las demás personas. Si yo coeduco, es decir, si hago educación para la igualdad, intentaré equilibrar eso. En mi caso, incluyendo las tareas domésticas dentro de mi área, que es el área de lengua y literatura, que encajan perfectamente. Otra cuestión, el liderazgo. Los chicos llegan con una cultura de exceso en el liderazgo, es decir, dan por sentado que por ser chicos deben liderar, les debemos seguir, pueden hablar en público continuamente, ocupan los espacios públicos. Se les ha enseñado a hacerlo. Las chicas, al revés, se retiran del espacio público en muchas ocasiones. Desde la escuela, desde el aula, debemos equilibrar también este tema del liderazgo, porque es básico para la participación social y para la participación política también de las chicas. O, por ejemplo, en el tema de la afectividad, de mostrar los afectos. Las chicas llegan con un exceso de cultura de mostrar los afectos, de manera que incluso en contextos donde no, donde es peligroso, por decir de alguna forma, que se muestren ciertos afectos, los muestran. Y los chicos llegan con una carencia absoluta que después de mayores les pueden hasta somatizar en cuestiones realmente físicas, ¿no? En enfermedades físicas. Bien, si yo coeduco, tengo que intentar equilibrar todo eso. Y la pregunta del millón es, vale, ¿pero cómo lo hago? Bueno, en 20 minutos no me da tiempo a explicarlo, pero podría. Pero bueno, muy rápidamente, yo diría que la coeducación tiene grandes bloques que debemos tener siempre en cuenta y que debemos siempre llevar al aula, ¿no? Un primer bloque que es el de hacer un uso no sexista del lenguaje, porque cuando hacemos un uso sexista del lenguaje estamos invisibilizando a las mujeres, estamos excluyendo. Por lo tanto, hacer un uso que incluya tanto a hombres como mujeres en nuestro propio lenguaje, que nuestro lenguaje sea referente de esa igualdad que queremos transmitir en el aula. Por otro lado, la visibilización de la labor de las mujeres. Tenemos que hablar en el arte de Sofonisba Anguissola, tenemos que hablar en literatura de Carmen Martín Gaite, tenemos que hablar en ciencias de Rita Levi Montalcini, tenemos que hablar de todo lo que hemos hecho las mujeres y aportado a la humanidad, porque todo eso ha sido invisibilizado por una visión androcéntrica de la cultura. No es que no hayamos hecho nada, no, no, no. Es que no se nos ha visibilizado, es que no se le ha dado la importancia. De hecho, el arte es masculino, la artesanía es femenina. ¿Quién pone el canon de lo que es arte y de lo que es artesanía? Bueno, eso sería otro tema, pero es interesante también en ese sentido. Otro pilar sería el de la educación sexual en igualdad. Una educación sexual libre, una educación sexual que le diga tanto a los chicos como a las chicas que la sexualidad es un sistema de comunicación y que como sistema de comunicación que es, debe ser respetuoso, equilibrado y en igualdad. Que la prostitución no es sexualidad y que la pornografía no es sexualidad, que eso es violencia contra las mujeres y que por lo tanto si queremos tener una sexualidad sana, con la opción que queramos, sexual, pero sana, debe ser una comunicación sana con la otra persona. También el tema de la LGTB-fobia, es decir, tenemos que luchar continuamente contra las ideas que van en contra de lesbianas, gays, transexuales o bisexuales. Y tenemos que hacerlo porque la fobia hacia estas opciones sexuales viene del machismo. Es directamente, viene de ese miedo a perder una masculinidad tradicional que confunden absolutamente con todo. Por lo tanto, desde el aula tenemos que hablar de personas, mujeres lesbianas, tenemos que hablar de gays, tenemos que hablar de transexualidad, tenemos que hablar de bisexualidad, porque tenemos además que aclarar el puré conceptual que tiene nuestro alumnado al respecto y porque además debemos enseñar a respetar todas las opciones sexuales. No puede ser que en países desarrollados estemos viviendo todavía ataques
a las personas LGTB como se están viviendo. Y debemos también trabajar las nuevas masculinidades, las masculinidades igualitarias. Debemos poner hombres referentes de masculinidades igualitarias, porque debemos decir a los chicos, hay otra forma de ser hombre en la vida. La forma tradicional es una, y espero que esté además en extinción, pero hay otras formas de estar en este mundo como hombres. Hay otras formas también, chicas, de tener hombres a vuestro alrededor, de que los hombres de vuestro entorno no consintáis que sean Australopithecus, no consintáis que pertenezcan a la no evolución humana del machismo, sino intentad que sean hombres del siglo XXI, que miren hacia el XXII casi, no hacia el siglo XVII. Y por otro lado, trabajar explícitamente la violencia contra las mujeres, las violencias machistas, el terrorismo machista, hay que llevarlo al aula, hay que trabajarlo en el aula. A las chicas hay que enseñarles los síntomas de esa violencia contra las mujeres. Cuando te escribe tantos mensajes de WhatsApp, te está controlando. Cuando te dice que no lleves esa falda, eso no es amor, eso es violencia. Cuando te dice no hables con fulanito ni con menganita, eso es violencia. Tremenda violencia además. Cuando no te deja tener tu propio proyecto de vida, eso es violencia contra ti. Y eso hay que llevarlo al aula. Y a los chicos hay que decirles que hay otras formas de relacionarse que no significan utilizar la violencia como estrategia para resolver los problemas. He ido un poco a toda velocidad, bueno, siempre voy a toda velocidad, la verdad, no solamente hablando, sino también en la vida, pero, en fin, no sé, espero que haya quedado o que haya sido capaz de estructurar en algún sentido un poquito, ¿no? el mensaje en este poco tiempo. Quizás quería transmitir demasiado en poco tiempo, pero bueno, me puede también la pasión por el tema y mi convencimiento absoluto de que lo que se puede aprender se puede enseñar. Luego, mi responsabilidad como docente igualitaria es llevar la igualdad allá por donde vaya. Y eso lo tengo muy claro y lo llevaré incluso después de jubilada, que espero que sea pronto porque tengo ganas de descansar también. Si hay alguna pregunta o algo. Bueno, muchísimas gracias, Marian, excelente y súper sencillo. Nos ha quedado, yo creo, a todas y todos muy clara la concepción de educar en igualdad, que sería a nivel institucional la coeducación y que puede comenzar desde el aula o inclusive antes, ¿no? Sí. Creo que Pablo tenía una pregunta para ti. Te doy, tienes que, ok, ya está activado tu micrófono. Gracias, pero felicidades una vez más por el espacio que nos permite compartir con personas que saben de estos temas, ¿no? Y temas que de una u otra manera están afectando a nuestra sociedad. Y mira, lo importante que nos acaba de decir Marian, el hecho de que en los centros educativos se implementa la cátedra de equidad de género, sobre todo. Eso no es nuestro país, ¿no? Yo, de las organizaciones acá en nuestra ciudad, he propuesto justamente que salga un pronunciamiento para que motivarlos a los gobernantes de turno de que se implemente esa cátedra en todo nivel, ¿no? Empezar desde los más chiquitos hasta las universidades, para que tengamos ya, empecemos a trabajar en lo que estamos tanto luchando, ¿no? La pregunta más bien es relacionada a eso, ¿no? ¿Cómo poder combatir un sistema, sobre todo inequitativo, ¿no? Machista, sobre todo, ¿no? Los gobernantes todavía no se inyectan de que no es otra cosa que vivir en armonía, ¿no? ¿Cómo luchar? ¿Cómo motivar a los gobernantes? ¿Cómo no se empatan de lo que tanto estamos nosotros conversando y de lo que hemos venido trabajando por muchos años, ¿no? Sí, claro, yo creo que la clave estaría como en dos niveles, ¿no? O dos escalones, por decirlo de alguna manera. Lo ideal, claro, lo ideal sería que nuestras autoridades educativas
se dirán cuenta de que es básico, pero además es necesario, no, es urgente que la igualdad entre en las aulas. ¿Para qué? Para prevenir la violencia contra las mujeres y para además hacer una sociedad más justa e igualitaria. Eso debe empezar en las aulas, debe empezar en las nuevas generaciones de gente que viene después y que tendrá la suerte, si así lo hacemos, de recibir una educación diferente a la que tuvimos en nuestro momento, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso es lo ideal. Y lo ideal, en este caso, depende de la clase política. No me fío. No es que no me fíe, es que la experiencia me dice que la clase política solamente habla de igualdad cuando hay elecciones, cuando necesita el voto de las mujeres. Entonces sí, ahí, bueno, al menos en España, no sé, oye, en el resto de países igual no pasa esto, ¿no? Pero ahí se convierte en feminista, vamos, hasta el más machista recalcitrante. De repente habla de igualdad, bueno, no sabe ni de lo que habla, ¿no? Pero para conseguir votos. Una vez que tienen los votos, una vez que tienen el sillón, bien agarrado además, se olvidan del tema de igualdad. No existe, no se prioriza. Si yo espero a que sea la clase política la que lo priorice, no hago nunca nada. Entonces está el segundo escalón, mi propio escalón, mi cancha, mi terreno, mi pequeña baldosa, ¿no? Aunque sea. Ahí es donde yo debo hacer. Tengo que formarme. Internet está lleno de materiales, de formación, de libros, ahí debo formarme para, cuando yo vaya al aula, llevar la igualdad de una manera potente, de una manera organizada y demás. Que algún día a la clase política se le ocurre que la igualdad es necesaria, yo ya lo estaré haciendo. Yo ya llevaré pasos adelantados, por decir de alguna manera. Es decir, yo no habré perdido generaciones de jóvenes mientras los políticos se decidían. Ya lo estaré haciendo luego. Bienvenida sea la política de igualdad, bienvenidas sean las leyes de igualdad, bienvenido todo. Pero el que no las haya no me va a impedir a mí seguir haciéndolo en mi aula. Actualmente en España tenemos ahora mismo una ley absolutamente retrógrada de educación. Hemos vuelto a los años 80 con esta ley. Bueno, pues a partir de ahora yo me declaro, pero además públicamente me declaro ilegal en España como docente. Soy una docente ilegal, porque seguiré llevando la igualdad a mi aula hasta que alguien venga, no sé a qué, porque nunca vienen. O sea, porque además a las aulas nunca viene nadie a mirar nada. Con lo cual no vendrá nadie, me jubilaré ilegal y estaré feliz de mi ilegalidad, porque mi ilegalidad será ética y llevará al aula lo que yo realmente creo que debo llevar. Pero no confiemos en que la clase política nos vaya a hacer caso. O al menos yo confío poquísimo, por no decir nada. Muchísimas gracias, Marian. Ojalá ojalá el 5% de los y las docentes tuvieran esta certeza y esta dedicación y este compromiso. Tengo un saludo desde República Dominicana, Indira González, muchas gracias, Indira. Dice, saludos desde República Dominicana, un abrazo cálido. Y Gracias. tengo una pregunta de Ángela desde Panamá. Saludos a Panamá y vivimos 4 años. Dice, ¿existe algún manual de coeducación para docentes? Sí, además, mira, me viene genial que, como dicen los periodistas, la gente entrevistada, me alegra que me haga esa pregunta. Porque hace unos años, hace 3 años, escribí un manual que se llama Queremos Coeducar, que está libre en internet, es decir, es gratuito, se puede descargar, se llama eso, Queremos Coeducar, y que además, bueno, está también en mi blog, y es un manual que intenta ir desde los primeros pasos de lo que es la coeducación, e incluso añade una parte de análisis del centro educativo, es decir, analizamos las carencias de nuestro centro educativo para proponer sistemas de mejora, para proponer ideas, perdón, no sistemas, ideas de mejora sobre las carencias que hemos observado, porque cada centro también es un mundo y hay que contextualizar la coeducación. Pero está ese manual, yo, vamos, lo digo aparte de porque lo escribí yo y está muy bien escrito,
Pero aparte de por eso, sobre todo lo digo porque es gratuito, está en internet, se puede descargar sin ningún problema. Y además sé que, al menos aquí en España, bueno, está ayudando a algunos centros a sistematizar la educación para la igualdad, es decir, a hacerlo, bueno, más potente en el sentido de hacerlo global en un centro educativo. Verónica creo que ya os está poniendo incluso el enlace con el manual. Y luego hay otros manuales que también están muy bien, claro, por supuesto, de grandes maestras como pueden ser Amparo Tomé, Marina Subirach, que son las grandes maestras de la coeducación aquí en España y que también encontráis en internet algunos artículos y demás. Muchas gracias, por cierto, por el cálido saludo de antes desde República Dominicana. De mi parte también, un cálido abrazo y, por supuesto, a Panamá también. Ya aprovecho también para deciros que estoy, vamos, abierta a invitaciones de viaje de todo tipo, ¿eh? Yo, vamos, no tengo ningún problema, ¿eh? En desplazarme rápidamente. Pero bueno, tenéis ahí el blog también, tenéis la dirección de mi blog y ahí hay unos cuantos materiales, hay cositas que he ido haciendo a lo largo de estos 26 años como profe y bueno, que pueden servir un poquitín, ¿no? Bueno, para esto tan duro a veces que es y tan en soledad que hacemos en los centros educativos como es llevar la igualdad a pesar de los obstáculos y a pesar de los claustros también, que tela marinera. Mil gracias, Mariam. Te reitero la invitación públicamente para que vengas a New York. Felices aquí para recibirte. Invitada también, invitada a Ecuador también. No, si al final va a ser verdad que saco invitaciones, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Gracias.